Saludos, bendiciones, buenos días, buenas madrugadas, que el Señor les bendiga grandemente. Un gusto saludarles por acá el Pastor Ever, queriendo meditar un poco la Escritura con sus vidas. Gracias por acompañarnos en este tiempo de intercesión, de clamor antes del alba, de meditación de la Escritura, antes de las vigilias de la noche, como dice el Salmo 119, 147, 148. Clamamos antes del alba, clamor, intercesión, oración. Y también meditar en la Escritura, meditamos en la Escritura antes de las vigilias de la noche. Es lo que el Señor desea que nosotros meditemos. La meditación es importante. ¿Por qué es importante meditar? Porque la meditación trae el despertar, como en Ageo. No es solo que el Señor despierta, sino que o no se despierta porque estoy dormido y desperté, no. El despertar es producido por haber meditado, como le dijo Ageo al pueblo: meditad en vuestros caminos. Dice, lo primero que dice: meditad en vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, se va en saco roto. Entonces todo ese proceso está allí. Buenos días, bendiciones para los que se van conectando. Bendiciones. Entonces esa meditación nos lleva a nosotros al despertar. Entonces esta hora es maravillosa para meditar, para despertar, porque meditamos, nos anticipamos a la vigilia de la noche para meditar en la Escritura. Además de orar, clamar, interceder, pero es un proceso también de meditación. Es esa meditación nos ayuda a despertar. Nos ayuda a despertar. Bueno, bendiciones. Ya por ahí está mi esposa, está Carmen, está Teresa. Muy agradecido. Saludos a todos, que el Señor los bendiga. Y los que se van a ir agregando. Entonces, esa meditación nos ayuda a nosotros a despertar. La meditación produce el despertar, porque nos hace reflexionar, y vamos a ver en esta impartición el hombre crecido, maduro, crecido, responsable. Vamos a meditar un poco allí, algo que está en mi corazón que está para compartir con ustedes en cuanto a esta área. Que meditemos un poco y ayudemos a crecer, a madurar, a la responsabilidad en el Señor, en los hogares, en las casas, los matrimonios, en la crianza de los hijos. Es importante. Entonces, esa meditación nos lleva a nosotros a despertar. Cuando ellos meditaron, no despertaron por despertar, el Espíritu despertó el Espíritu de ellos. El Ruach HaKodesh despertó el Espíritu de ellos, sí, los despertó. Pero ¿qué pasó? Los despertó porque meditaron. Vino la palabra profética para saber cuál es la raíz de las cosas. Yo conversaba con mi esposa, estábamos conversando sobre la depresión, diferentes formas depresivas, las experiencias que hemos tenido con nuestras propias vidas, con las vidas de otras personas, con la vida de los familiares, de las depresiones. Y no es depresión, o no es qué medicina puede tomar las personas con depresión, sino cuál es la raíz de la depresión. Cuando nosotros meditamos, nosotros descubrimos la raíz de las cosas, sea de la depresión, sea de la inmadurez, sea de la enfermedad, sea de lo que sea. Cuando nosotros meditamos, el Señor nos hace saber la raíz de las cosas. Y el Señor nos dice: medita, mira lo que está pasando, mira lo que está ocurriendo. ¿Por qué no medita? Tengo depresión. ¿Y cuál es la raíz de esa depresión? En mi búsqueda, en lo que yo sé, en la experiencia que yo tengo de la depresión, una de las raíces de la depresión es que la persona quiere controlar muchas cosas. La persona tiene dependencias disfuncionales con personas, con hijos, con esposo, con esposa. Entonces hay unas dependencias disfuncionales, y esas dependencias disfuncionales
traen depresión. El querer controlar las cosas, el querer llevar el peso y la carga de mucha gente que no estamos llevados a llevar ni a cargar. Preocupaciones y angustia por querer vivir la vida de otras personas que tienen que vivir su vida. Tú no puedes vivir la vida de los demás. Los demás vinieron a este mundo y tienen que vivir su vida. Entonces, eso es un proceso, eso es un ejemplo y de muchas cosas. De ese capítulo de la depresión lo podemos trabajar en otro momento. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hay una raíz. Y si yo trabajo la raíz, entonces yo puedo solucionar el problema. Porque si yo soluciono la raíz, entonces yo puedo solucionar el problema de las cosas. ¿Y cómo puedo yo ver la raíz de las cosas? Es meditando en la Escritura. Bendiciones, por ahí nos acompaña Zuleni, bendiciones. ¿Cómo consigo yo la raíz de las cosas? Medita. ¿Qué le dijo Ageo al pueblo? Meditad en vuestros caminos. Y cuando yo medito, entonces yo descubro la raíz. Y esta hora es especial porque el Señor dice, me anticipé a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Esa meditación te lleva a internalizarlos, a creerlos, a entenderlos y te hace descubrir cuál es el problema. ¿Qué pasó con Ageo cuando le habló al pueblo? ¿Qué descubrieron ellos? ¿Qué les hizo saber el Señor a ellos? Que ellos estaban haciendo una función diferente, estaban artesonando sus casas y la casa del Señor estaba desierta. Entonces supieron que tenían que cambiar el enfoque de ellos hacia la casa del Señor. Cuando cambiaron el enfoque a la casa del Señor, entonces todo se arregló. Entonces, a veces nosotros tenemos el enfoque en la familia, el enfoque en el otro, el enfoque aquí, el enfoque allá. Y el Señor te dice, medita, cambia ese enfoque, quita eso. Y ese meditar te va a traer el despertar y te va a hacer ver cuál es la raíz del problema. Y a veces el problema somos nosotros mismos, en nuestra forma y en nuestras maneras. Entonces, estamos hablando, ¿por qué es importante meditar esta palabra? ¿Por qué es importante entender? Mire, los eventos proféticos, ¿por qué es importante entender qué importancia tiene que nosotros entendamos, que formemos como Efesios 4:11, crecidos, maduros, actividad propia de cada uno, el apóstol, el profeta, haciendo crecer la quejilá, la formación, la instrucción? Porque es evidente que vienen unos eventos proféticos muy peculiares y muy fuertes de estos tiempos. Esos eventos proféticos requieren demandas, retos y desafíos. Eso es evidente. El que no lo quiera ver, vienen momentos proféticos de cumplimiento fuerte. Entonces, esos eventos proféticos evidentes que están allí, según lo que están hablando los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, van a traer, requieren demandas, retos, desafíos. Otros hablan de transiciones, cambios, procesos, entendimiento de los contextos originales del Señor. Entonces, esas demandas ministeriales de llamados eternos, de demandas que el Señor te va a entregar y te va a dar. Entonces, hay una demanda, hay un reto, el Señor te desafía. Esos eventos proféticos te traen retos, pero ¿cómo vas a enfrentar? Yeshua enfrentó retos fuertes de las demandas del llamado. ¿Cómo puedo yo enfrentar estas demandas, estos retos, estos desafíos con personas no crecidas, no maduras, no responsables ni de sus propias vidas? Vamos a meditar, vamos a formar, vamos a instruir, porque evidentemente una persona no crecida, no madura, no responsable, será un peso y una carga para otro. No va a dejar de ser una circunstancia.
Todo lo que yo dejo de hacer, otro tendrá que hacerlo, otro será responsable, otro llevará la carga, otro llevará el peso. Entonces nosotros tenemos que formar, instruir. Porque una persona no madura, un hombre, y fuertemente en un hombre, no crecido, no maduro, no responsable, será un peso y una carga para otro. Será un peso, si va a una quejilá, será un peso. Si forma una familia, será un peso. Si va a una parte laboral y de trabajo, será un peso. Entonces hay tres áreas: trabajo, familia, quejilá. Usted puede ver esas tres áreas. Usted coloca una persona inmadura, trabajo, quejilá, familia, y va a generar un problema muy grave. Tome una persona inmadura y póngala en una quejilá: pobre profeta, pobre pastor, pobre evangelista. O sea, es un desastre, va a ser un problema. Tome una persona inmadura y póngalo en una familia, destruye la familia. O sea, todo lo que hace la familia, esa persona genera tantos conflictos. Una sola persona. Una sola persona puede conflictuar, destruir, desajustar toda una familia. Una persona, lo que se llama ahora los tóxicos. Te pone una persona tóxica en un trabajo y destruye ese trabajo. Destruye todo ese ambiente laboral. Destruye todo el ambiente de quejilá. Destruye todo el ambiente de familia. Bueno, buenos días, bendiciones a todos los que se están congregando, los que se están conectando. Bendiciones. Bendiciones para todos. Ahí está Fidel, Marisela, están todos por allí, Tere. Y los que no logro ver, bueno, bienvenidos todos. Entonces, de allí la importancia. De allí la importancia del crecimiento de un hombre, y cuando digo hombre estoy hablando hombre-mujer integralmente. O un hombre, una mujer crecido, maduro, responsable, que se les enseñe, porque te traerá descanso. ¿Qué dice el Señor? Que el matrimonio, cuando cría hijos correctamente, le traerán descanso a esos padres, a esa casa, a esa familia. Les ofrezco café, que no les había ofrecido café. Bendiciones por el café. Entonces, esos eventos proféticos, cuando se desarrolla un evento profético, se requiere un hombre que cumpla una encomienda. Cuando hay eventos proféticos, ahora se requiere buscar un hombre que se pare en la brecha. Ahora, imagínese usted eventos proféticos como los que se están cumpliendo, llamados, encomiendas, acciones que hay que hacer, y entonces conseguimos la gente inmadura, no crecida, no formada, no instruida. Va a ser complejo. Es complejo. Porque esas personas atrasan. Esas personas son peso. Esas personas retienen. Esas personas no permiten el avance. Es como la generación del desierto. Murieron en el desierto. Esa generación atrasó a Josué y Caleb 40 años para entrar. Eso hacen los no crecidos y los no maduros. Atrasaron a Josué y Caleb 40 años en el desierto para no poder cruzar. Y de hecho hicieron que Moisés no pasara. Eso hacen los incrédulos. Eso hacen los no maduros. Eso hacen los que no crecen. Eso hacen los no crecidos, los no maduros, los no responsables. Entonces, cuando se desarrollan los eventos proféticos que estamos viviendo, se requieren de hombres y de mujeres que cumplan una encomienda, que tienen que estar crecidos, preparados, crecidos, maduros, responsables, que Dios sepa que les va a entregar una encomienda. ¿Por qué tú crees que estás haciendo lo que estás haciendo? Porque Dios te vio crecido, maduro, responsable y te dio esa encomienda porque sabe que tú la vas a llevar a cabo. Pero vas a tener que evitar los que te atrasan. Porque se requiere de hombres que se paren en la brecha porque hay un llamado y hay una encomienda fuerte y esa demanda el Señor no la hace.
Te la va a hacer a ti, te la va a hacer a mí. Ahora tú dependes si te dejas atrasar. Va a depender de eso. Dice, en muchos casos los eventos proféticos requieren un relevo. Nosotros ya estamos preparando gente, hemos formado gente. ¿Por qué? Porque los eventos proféticos muchas veces requieren un relevo. Alguien a quien entregarle el testigo, formar esos jóvenes que tienen la fuerza, que tienen la potencia. Ya nosotros tenemos una edad, no estamos viejos. Todavía estamos fuertes como Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron, hey, tengo la misma fuerza cuando los incrédulos me detuvieron. Tenemos la misma fuerza, cuando teníamos 40 años, ahora tenemos 85 años y vamos a conquistar. Y conquistaron, pero evidentemente tenían 85 años. Que la fuerza del Espíritu vino sobre ellos, perfecto, muy bien, pero evidentemente tenían 85 años. No tenían 40. En el Espíritu y por el Ruach HaKodesh, ellos conquistaron como cuando lo creyeron. Sí, es verdad, pero tenían 85 años. Y no es lo mismo tener 40 que 85. Entonces nosotros no estamos para jugar, ni para que jueguen con nuestras vidas. Nosotros no estamos para jugar, ni para que jueguen con nuestras vidas. Porque el tiempo que vivimos en esta tierra es específico. Entonces nosotros estamos levantando gente que tome un testigo, que tome un relevo. Se necesita un hombre que tome el testigo, o mujer que vaya tomando el testigo por causa de los eventos proféticos que vienen. Y se da un cambio generacional. Nosotros entregamos el testigo y hay un cambio generacional. Ese cambio generacional, cuando yo paso el testigo, se requiere que a quien se le está entregando el testigo sea un hombre crecido, maduro, un Josué que estuvo a los pies de Moisés, que se entrenó, que se formó, que era responsable, que se fajó 40 días al pie de la montaña y hasta que Moisés no bajó, no se quedó quieto. Y Moisés volvió a subir y se volvió a quedar 40 días al pie de esa montaña. Y no dije que ¿por qué se estará tardando tanto Moisés? No. Y cuando Moisés se va, se le entrega toda la esencia de él, se le entrega a Josué. Le imparte de su espíritu, se lo entrega, se lo da para que haga el trabajo. ¿Y saben quién entregó la tierra prometida? Josué. Eso no era cualquier cosa. ¿Cómo se le iba a dar esa encomienda a un Datán, a un Abirán, a unos rebeldes que se los tragó la misma tierra? ¿Cómo se le entregaba esa encomienda a ellos? Y sabía el Señor que podía entregarle esa tarea a Josué y que la iba a cumplir. Por supuesto que sí. Era un hombre crecido, maduro, responsable de la encomienda que el Señor le entregó. Le creyó al Señor. ¿Y cuánto esperó? 40 años. A esperar que todos estos murieran en el desierto para poder cumplir la encomienda que el Señor le había entregado. Porque los inmaduros te atrasarán. Los rebeldes, los inmaduros, los incrédulos te atrasarán. Entonces, fíjese, ¿por qué? ¿Qué requiere el Señor cuando habla del corazón, de carácter? Siempre medito en David. ¿Por qué David? ¿Por qué el Señor escoge a David? ¿Por qué David y no sus hermanos? ¿Por qué David? Porque David era rubio, bonito. No, eso no tiene nada que ver con eso. Dice que era muy débil. Y sus hermanos fuertes, gallardos para la guerra. No, el Señor no vio eso. No vio eso. ¿Saben por qué no vio eso? Porque Él vio el carácter, lo crecido, lo maduro, lo responsable de David. Le digo, cuando David escuchaba a alguien que decía de David, que desde que lo ungieron fue un problema, más vale que no lo hubieran ungido. Así nos pasa a nosotros. Nos entregan una encomienda, nos entregan una unción, miren, más vale que no nos den eso. Porque empiezan los problemas y las dificultades. A David lo ungen. Mire, David
problemas con su papá, problemas con sus hermanos. Se enfrentó a David, al gigante. Se enfrentó a Saúl, problemas con la mujer que le dieron, que le decía que le era un cualquiera. Lo maldice Simei. Absalón le quiere tumbar el reino. Su propio hijo, cuando va huyendo, lo van maldiciendo. El otro hermano le quiere quitar el trono a Salomón, el trono era de Salomón. Se enfrentó a 1000 problemas. Uno de sus hermanos lo toman como rey y se le caen las medias en el primer problema que tuvo. De eso se trata, no se aguanta. Esas presiones no se aguantan si no es Dios el que te ha dado el corazón para eso. Por eso es que Dios te pone en un lugar, porque Él sabe que tú puedes pasar por los diferentes hornos. Por eso te has crecido maduro y así tienes que criar tus hijos, no como pusilánimes, no tus hermanos como pusilánimes, no tus hijos como pusilánimes, como Acá, que era un pusilánime, dice el Señor. Cuando el Señor lleva a Gedeón a la guerra, le dice, levántese, los pusilánimes que se vayan, los que tengan miedo, los que se les chorreen las medias, que se regresen. Eso no pueden ir a la guerra así. Pusilánimes que los criaron como pusilánimes, como niños mimados los criaron, esos no pueden ir a la guerra. El Señor anda buscando hombres y mujeres que mediten y que cambien y que despierten, hombres crecidos, hombres maduros, hombres responsables, mujeres crecidas, mujeres maduras, mujeres responsables, que atraigan lo que el Señor está cumpliendo en estos eventos proféticos. Ninguno de los hermanos de David hubiera aguantado ni siquiera el 30% de lo que aguantó David. No lo hubiese aguantado. Ese se hubiera quebrado en el camino. Eso hubieran sido un Acá cualquiera. Dominados por la mujer. Dominados por la Jezabel. Acá era un pusilánime como rey. David no, David era un hombre rey como Yeshua. Por eso fue David. Entonces, cuando hablamos de hombría, y ya vamos al texto, vamos a leer primero el texto. Mira, esto es un poema. Permiso. Y cuando estamos hablando de hombría, no estoy hablando de género, que este es varón y este es hembra. No estamos hablando de género. Hombría, ser hombre, es otra cosa. Hay mucha gente que es de género varón, pero no es hombre. Es un pusilánime. Es varón, pero es un pusilánime. No da la talla para un llamado, para una encomienda, para los eventos proféticos. No dan la talla para eso. Son varones, son de género varón, pero son pusilánimes, no son hombres. Que se les entrega una encomienda y dice, la voy a cumplir, aún por encima de mis propias debilidades, aún por encima de mis propios pecados, aún por encima de lo que sea, yo cumplo lo que el Señor me entregó. Eso es ser hombre. Aún encima de los Absalón, aún encima de los Simei que te maldicen, aún la violación de la hija de David. David pasó por tanto y tuvo que soportar y creer y soportar y ser hombre y ser rey, porque eso es ser rey. Fíjese lo que dice aquí. Números 1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión en el día primero en la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, de las cuentas de los nombres, todos los varones por cabeza, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contarás tú y Aarón por sus ejércitos, y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Mire, esto es un poema. Cuando toman ese censo, él dice, los varones de 20 años arriba que pueden ir a la guerra, de 20 años arriba. Cuando ya tú tienes 20 años,
el Señor lo ve en ese caso para ir a la guerra. Y en el capítulo 4 de Números, permítame aquí un momento, dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía a servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat es el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. O sea, este era el oficio de ellos en la parte levítica ministerial y tenían que tener 30 años. Entonces, cuando tú ves un llamado, en ese caso, muchas veces requieres una madurez, te estás formando y cuando ya tienes 30 años vas más fuerte en tu llamado, pero te vas formando, te vas instruyendo. Y la edad de la guerra eran 20 años. ¿Qué contraste con la parte latinoamericana? Que aquí tienen 30, 40, 50, 60 y no maduran. El nivel de crecimiento, de madurez del hombre latinoamericano es muy bajo. El nivel de crecimiento, de madurez, de responsabilidad. El hombre latinoamericano tiene una falla grave en las responsabilidades que le corresponden y que tiene en lo natural. Imagínese a nivel espiritual. Imagínese en los eventos proféticos un hombre irresponsable. Si la mayoría es irresponsable. Porque no está crecido, no está maduro y no está responsable. Legalmente, por ejemplo, acá en Venezuela, a los 18 años, según la ley, tú eres adulto. 18 años. Aquí hay gente que tiene 70 y nunca ha sido adulto. 50, 60, 70 y no llega a la adultez. Y según la ley, a los 18, la ley lo considera adulto. Y la ley a los 18, en el caso de Venezuela, está apto para el ejercicio militar y puede ir y puede ser reclutado o puede ser llevado al cumplimiento del ejercicio militar. Con 18 años. Para que nosotros entendamos el nivel. Jugamos mucho, somos muy niños. Y en eso hay mucha culpa a la crianza. De padres, de hermanos, de hermanas, hay mucha culpa allí de eso. De padres, de nosotros como hermanos, de nosotros como hermanas, como hermanos, como padres, como esposos, como esposas. Se cometen demasiados errores en la formación y en la crianza de nosotros mismos y de los demás. Entonces, esa formación, fíjense cómo el Señor lo ve. Ese adulto que tú tienes ahí de 50, de 60, el Señor dice que a los 20 ya Él lo ve para la guerra. A los 20. Si tú tienes más de 20 años y tú estás en tu casa respetando, con proyección de trabajo, de estudio, y tus padres te están allí, tú te quedas allí hasta que tus padres te formen y te catapulten. Pero si tú tienes 20 años y lo que estás echando problemas en tu casa, tú tienes que irte. Busca tu propia casa, busca tu propio destino. Pero si tú estás en tu casa con 20 años retando la autoridad de tus padres, retando la autoridad de tu madre, echando problemas, como decimos, echando varilla, tienes que irte. Tú no puedes estar allí. Eso es un peligro para ti y para tu familia. Eso es un caos. Eso no puede ser así. Eso no debe ser así. Ahora, si tú tienes 20 años y te estás proyectando, estudiando, tus padres te están dando la carrera, estás sujeto, estás trabajando, estás colaborando en tu casa, te estás formando, perfecto, muy bien. Pero si tienes 20 años y lo que estás es problema, búscate una casa, alquílate una casa y vete, porque tú estás en peligro. Oponiéndote a la autoridad y queriendo usurpar, te va a pasar como Absalón. ¿Qué quería Absalón? Absalón quería usurpar el reino de su padre. Quería destruir a su padre. Toda persona que está en un lugar que no está de acuerdo con la autoridad la va a querer usurpar. Y eso es jezabélico en hombres. Toda persona que está en una casa queriendo ir en contra de su padre y de su madre querrá usurpar la autoridad y eso es jezabélico. Como Absalón.
le quería quitar el reino a su padre. 30, 20, mire, con 30 años ya el Señor veía a la persona aún para el ministerio. En 20 años para la guerra. En Latinoamérica no. Si nos vamos a ajustar a la Torá, vamos a instruir con Torá. Nos vamos a ajustar aquí. Torá, instrucción. Si nos ajustamos aquí, mire, más de uno queda escachapadito, como instruir, despertar, formar, capacitar. Toda persona inmadura, toda persona no crecida, toda persona irresponsable será un peso para todo. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer Primera de Reyes. Déjeme buscar el texto. Primera de Reyes 2. Esto es un poema. Fíjense lo que es un padre y un rey. Un padre no solamente está hablando un padre, está hablando un rey. Te tiene que despertar la gente a su alrededor, de su casa, de su vida. Fíjese, llegaron los días de David, Primera de Reyes 2. Llegaron los días de David que había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, fíjense, llegaron los días de David de morir, se va David, se va a morir, se va. Y no solamente está muriendo un guerrero, está muriendo un rey. Y que un rey que va a dejar un reino y que va a instruir a otro rey que se queda. No es cualquier cosa. Se te va a entregar un reino. Es fuerte lo que se te va a entregar, no es fácil. La encomienda que se te va a entregar no es fácil. Y dentro de esas encomiendas de reino estaba la construcción del templo. ¿Qué capacidades? Salomón, bueno, ocurrió la división del reino en su reinado. Pero qué capacidad de sabiduría le dio el Señor y qué capacidad de gobierno y qué capacidad de solución de problemas, de relaciones comerciales internacionales con sus aliados, con los reyes. Qué capacidad de construcción, de organización, de planificación. Usted lee lo que hizo Salomón. Qué capacidad de organización, de planificación, de las levas, de cómo se organizaba el mantenimiento del palacio del rey. Una tribu por mes. Una tribu se encargaba del mantenimiento del palacio por un mes y descansaba 11 meses. Lea para que usted vea. Eso es un hombre. Eso es el que trae aporte, el que trae solución. Mire, él le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Yo sigo el camino, seguimos el camino de todos en la tierra si no viene el Señor. Entonces le dice, te voy a entregar un reino, esfuérzate y sé hombre. Es que no era hombre, claro que era hombre, era varón. Entonces, ¿a qué hombre se está refiriendo? ¿A qué le está diciendo cuando dice, sé hombre? Sé hombre porque lo que te viene es un reino. Y vas a tener que ser hombre de carácter, fuerte. Y esfuérzate. Aquí muchas veces la gente no se quiere esforzar por nada. Las cosas, los eventos proféticos, las demandas, los retos, los desafíos que el Señor te está entregando a ti requieren esfuerzo. Y requieres que seas hombre, independientemente de que seas mujer. Tienes que ser hombre fuerte. Cuando estamos hablando de hombría, estamos hablando de carácter. Muchas veces las mujeres son más hombres que los hombres. Yo les puedo argumentar algo estadísticamente. Mire, si las congregaciones, ¿dónde están los hombres? Escapados. ¿Por qué no están en las congregaciones? Porque no quieren asumir su responsabilidad con Dios. ¿Dónde están los hombres en las congregaciones? Si las mujeres en las congregaciones hicieran un boicot y se fueran, los pastores quedarían en las tablas.
si las mujeres hicieran un boicot en las congregaciones y dijeran, nos vamos de las congregaciones, nos llevamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el servicio, el trabajo, los pastores quedarían en las tablas porque no, si va a contar con los hombres que quedan, con los irresponsables, no caminan. Los primeros que se levantan son los hombres, esos no serían responsables de nada. Porque no han crecido, porque no han sido, dígame si se les encomienda un llamado, una encomienda. Somos los primeros que huimos. Somos los primeros que corremos, esa es la verdad. Es la verdad verdadera. Hacen falta hombres que le quieran creer al llamado al Eterno. Y no lo digo yo, váyase a una congregación y cuente. Numéricamente, científicamente, váyase a una congregación y cuente. Yo le puedo contabilizar aquí ahorita. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántos hombres hay? Vea una transmisión, cualquiera. 90% son mujeres. Y estoy por ser magnánimo. Vaya a una congregación cualquier sábado, si es sábado, cualquier domingo. Y usted empieza a contar 1, 2, 3, 4. De 100, 90 son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Cuando se tienen que enfrentar a Dios, se les ruedan las medias. No como David. Esos son Eliab. Que cuando Samuel lo dice, aquí está el rey, el Señor le dice, no, ese no es. Ese tú lo ves grande, gallardo, fuerte. No, mijo, cuando el primer problema ese corre. Cuando ese se vaya a enfrentar a Goliat, lo mata a Goliat. Se no sirve, se no es para eso. Por eso tantos problemas. Entonces, vemos allí que le dice ese hombre, guarda los preceptos de Jehová, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardaren el camino, y ahí empieza a darle la instrucción, esfuérzate, sé hombre, guarda los mandamientos, instruye la generación que viene. ¿Para qué? ¿Por qué necesitas hacer eso? ¿Por qué el Señor no confirma cosas en nosotros? Ni somos esforzados, ni somos valientes, ni guardamos sus mandamientos y mucho menos instruimos lo que viene. Y aún así, nosotros queremos que Él confirme que Él nos bendice. ¿Qué le parece? ¿Tú quieres que Él te confirme? Pues esfuérzate. ¿Tú quieres que Él te confirme? Sé hombre. Y ya te voy a decir qué es ser hombre. No te estoy hablando de género. ¿Tú quieres que Él te confirme? Guardemos sus mandamientos. ¿Tú quieres que Él te confirme? Entonces instruye la generación que viene. Como se lo dijo a Salomón. ¿Qué es ser hombre? Y ya vamos a leer otros aspectos que le dijo a Salomón. Hombría tiene que ver con el carácter de uno que cumple el propósito que tiene de una encomienda, de un llamado eterno. ¿Qué es hombría? Es uno que cumple el propósito que tiene de esa encomienda que se le entregó. Para eso tienes que ser hombre. Salomón, tienes que ser hombre. ¿Por qué? Porque lo que te voy a entregar es un reino y te va a tocar construir el templo. Eso no se le puede entregar a cualquiera. ¿Usted cree que eso se le puede entregar a un pusilánime cualquiera? No, compadre, olvídalo. Eso no se le puede entregar a cualquiera. Eso no se le puede entregar a un AK cualquiera. No hubiera hecho ni la cerca. Es un llamado eterno. Es uno que persevera, es uno que tiene liderazgo, es uno que tiene gobierno.
vas a reinar, vas a gobernar, vas a liderar, vas a construir, vas a organizar. Sé hombre, porque vas a entregar un reino y te vas a enfrentar a la envidia, al celo. Te van a querer matar, te van a querer asesinar, te van a querer destruir, van a querer acabar contigo, compadre, como quisieron acabar conmigo. David le dice, así como quisieron acabar conmigo, van a querer acabar contigo. Vas a tener que ser hombre, vas a tener que enfrentarte a los gigantes, vas a tener que enfrentarte a los sacerdotes. De entrada hubo que enfrentarse a Abisai, que quería el reino. Entonces, hombría es uno que tiene carácter para cumplir una encomienda que le ha sido asignada y cumple ese propósito de ese llamado eterno. Te voy a leer Primera de Crónicas. Mira lo que dice Primera de Crónicas. Vaya, enseña a su esposo. Bueno, si las mujeres son las que mandan, bueno, vayan. Enseña a su esposo esta palabra. Enséñesela a sus hijos, varones. Enséñesela a sus hermanos. Enséñesela a los vagos. Enséñesela a los mantenidos. Enséñesela a todo el que esté dando problemas y usted enseñe, instruya. Que el Señor te dice, tú tienes 30, no, desde los 20 el Señor te manda a la guerra. Desde los 30 el Señor te ve hacia un llamado, hacia un ministerio. Entonces, mire lo que dice Primera de Crónicas 29. Vamos a leerlo por aquí. 10. Disculpe, que pasa que se me pega aquí la hojita. Dice aquí. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Y si él es joven, aunque puede ser joven, pero el Señor le dio la sabiduría y él quiso. Y él le dice le dice, los sacerdotes te van a acompañar, todo ese trabajo se va a hacer. Y él le dice, mi hijo Salomón ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande. Entonces, a veces eres joven, tierno de edad, a veces te falta experiencia, o tienes edad y te falta experiencia, y el Señor te la va dando. Pero la obra es grande. Lo que estás haciendo no creas que es parte de algo pequeño. La obra es grande. Y esa obra grande requiere de hombres maduros, crecidos, responsables, con llamados ministeriales fuertes, con instrucciones del Señor, con carácter, con hombres y mujeres capaces de cumplir encomiendas y llamados que el Señor les está entregando. Y uno entrega el testigo y un joven sigue. En el versículo 19 del 28 le dice, David, les explico esto, dice, todas estas cosas, versículo 19 del capítulo 28 de Primera de Crónicas, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Mire, vamos a empezar por ahí. Cuando David está haciendo todo el diseño, dice, estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Es un diseño que se lo trazó el Señor, no solamente se lo trazó, sino que se lo hizo entender. Entonces hay cosas que el Señor te ha trazado, que te las ha hecho entender. Entonces, tienes cosas trazadas que te las hizo entender, las tienes en el plano, como el ingeniero que traza el plano, o los diseñadores gráficos que hacen el diseño, lo trazaron, lo dibujaron, lo llevaron a cabo y lo entienden. Ahora imagínense eso. Yo como David, por ejemplo, tengo el trazado, sé que fue el Señor que me hizo, son cosas trazadas por el Eterno, diseñadas por Él,
para entregárselas a otro irresponsable. Entonces Dios escoge. ¿Por qué Salomón y no Absalón? No se trata de personas ni de físico. Se trata de que quien cumple la encomienda. Se le podía entregar las cosas trazadas de la mano del Eterno, diseñadas, entendidas por David. Se le podían entregar a Absalón. Absalón era un rebelde irresponsable ante su padre. Perdón, levantó la mano contra su padre, contra el reino de su padre. ¿Cómo se le van a entregar cosas trazadas por el Eterno a un Absalón? ¿Cómo? Hay mucho Absalón que se le han entregado cosas trazadas y diseñadas, han hecho un desastre. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate, Salomón, que estás ahí. Tú, Salomón, tu relevo, tú que se te está entregando el testigo, anímate, esfuérzate. Le dice: anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temáis ni desmayéis, porque yo soy Jehová tu Dios. Mi Dios estará contigo. No desmayes, esfuérzate, pon manos a la obra. No, aquí hay gente que la mano a la obra. Ni siquiera en su casa quieren barrer una escoba. Hay hogares donde hay una cuerda de vagos. De irresponsable. Y el Señor le dice aquí, cuando le dice a Salomón: no, tú esfuérzate, anímate, pon manos a las obras. El Señor está contigo. Mi Dios, porque Jehová, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. No te va a abandonar, no te va a dejar hasta que tú no acabes ese templo. Él no te deja. Hasta que tú no termines esa obra, Él no te deja. Anímate, esfuérzate, pero tienes que poner manos a la obra. Entonces vino Salomón, compró madera de Abirán, de Abitán, fue a los reyes de aquí, de allá, compró madera, comercializaba con vino, con trigo, con aceite, organizaba la leva, el mantenimiento, cómo era la construcción de esta casa, la de él, la del templo, todo. Eso fue un trabajón. Mire, Yeshua, qué tremendo. Dice que Yeshua fue hombre experimentado en quebranto. Isaías 53. Usted quiere ver un hombre, vaya a Isaías 53. Porque Isaías 53 lo utilizamos para la sanidad, sí. No, pero Isaías 53 es que usted ve un hombre experimentado en quebranto, en dolores, no abrió su boca. Eso es un hombre. Por cumplir su llamado y su propósito. Y a nosotros nos aprietan y explotamos y botamos los tapones. Yo lo he hecho. Me han apretado un poquito y dice que Yeshua guardó su boca. Enmudeció. Eso es muy difícil. Enmudecer. Enmudecer. Y él enmudeció. No abrió su boca ante los trasquiladores. Sí, yo quiero trasquilarlo a usted a ver si usted va a enmudecer. Cuando usted lo han trasquilado, usted ha enmudecido. Sí. Mire, nosotros nos engañamos como unos tontos. Isaías 53 es un hombre. Isaías 53 es un hombre cumpliendo un llamado. Calladito se enmudeció. No abrió, porque si abre la boca lo echa a perder todo. Y ese pecado tenemos que corregirlo, incluye yo. Porque me indigno y
La indignación hace que me vuelva un fósforo. Y hay que cerrar la boca. Hay que enmudecer. Hay que cumplir el llamado. Hay que cumplir la palabra. Por encima de nosotros mismos. Anímate, fuérzate. Tenemos que hacer que la gente entre en manos a la obra para que haga lo que tenga que hacer. Si la gente es crecida, madura, responsable, tú no tendrás peso, tú no tendrás depresión. Lo que yo he visto en mi experiencia, y la he tenido mucho, porque he batallado con muchas cosas depresivas, porque somos de una familia que tiene sus rasgos depresivos. Mucha de la depresión es ese peso de gente inmadura sobre padres, sobre hermanos, sobre personas que no tienen que llevar ese peso por causa de que personas no asumen su vida y su responsabilidad. Y parte de entender eso es soltar esas cargas que no te corresponden. Porque aquí cada quien dice, cada quien lleve su cruz y sígame. Aquí cada quien tiene que vivir la vida que tiene que vivir porque es la vida que le corresponde. Tú y yo no podemos vivir la vida de todos los demás. Y eso es parte de la depresión. Pero ¿dónde radica eso? En la inmadurez de la gente. En la falta de crecimiento, en la falta de Efesios 4:11. Cuando somos así en el Señor, mire, en Cantares 5:10 dice que Él se distingue entre millares. Él es el varón, hombre, que se distingue. Usted pone a Yeshua entre millares de millares y usted dice, allá está Yeshua, se distingue. Cuando tú eres hombre maduro, responsable, tú te distingues. Tú dices, ahí hay un hombre, hay una mujer hombre. Una contradicción, pero una mujer hombre. Una Débora es una mujer hombre. Una Débora que fue a la guerra y le decía al capitán, vamos a la guerra, vamos que el Señor te está llamando a ti. Y le dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y le dijo, bueno, que yo voy, pero la victoria no será tuya, sino la victoria será de mujer. Y la victoria fue de Débora. Y conquistó. E instruía. Era una mujer hombre. Hay mujeres hombres. Mujeres que tienen el carácter del cumplimiento de sus encomiendas. Y demuestran muchas veces más carácter de hombre que los mismos hombres o los varones. Yeshua como hombre, usted lo colocaba en millares y se distingue. Se puede estar hablando de muchas cosas, pero si toda esa palabra que se está entregando la reciben niños, va a ser complejo que cumplan. Si la reciben personas que no meditan para despertar, va a ser complejo. A veces damos por sentado que aquellos son crecidos. No son crecidos. Miren, mi estudio, mi estadística, mi reflexión, doy por sentado algo, todo el mundo está escuchando y todo el mundo está crecido. Olvídate. De ese 100, un 10%. El otro 90% no te está entendiendo nada. ¿Sabes por qué? Porque no ha crecido, no ha sido maduro, no es responsable ni en las cosas naturales. El Señor decía, si yo les explico las cosas naturales, ¿cómo será si les explico las celestiales de donde yo vengo? Se muere. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué debe tener un hombre maduro humanamente hablando? Primero debe trabajar, autosustentarse. Vamos a empezar por lo natural. Y si ni siquiera está haciendo esto, si ni siquiera trabaja y no se autosustenta, ¿tú crees que va a ser una encomienda del Señor? Entonces, primero, vamos a empezar. Debe trabajar. Esto es un perfil. Debe trabajar, debe autosustentarse. Debe casarse y formar parte de una familia. ¿Por qué debe casarse?
para que vaya a ejercer su propia autoridad y no le quiera tumbar la autoridad al padre y a la madre como Absalón. Que vaya, se case, tenga su propia casa y ejerza su autoridad, y ahí ejerce autoridad, sin tumbar la autoridad del padre ni la madre. Y paga sus propios servicios y sus propias cosas. Debe ayudar a sus padres. En vez de ser una carga, en vez de ser un peso, en vez de ser un problema para los padres, en vez de ser un no descanso, tiene que ayudar a sus padres. No ser una carga y un peso. No debe ser un mantenido. No debe ser un mantenido. Si tú eres un hombre y tú eres un mantenido, tienes un problema. A ti no te puede mantener tu mamá ni tu papá. Tú tienes que, y si tú tienes más de 20 años, tú tienes que trabajar. No debes ser un mantenido. Tienes que salir a trabajar. Y los padres tienen que mandarlo a trabajar. Y eso tienen que corregirlo. No lo podemos tapar. Ahora imagínese usted un mantenido que llega a la quejilá. Un mantenido que llega al trabajo. No está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a ser mantenido. No debe ser un mantenido. Yo sé lo que le estoy diciendo. No debe ser un mantenido. Debe trabajar para ayudar a sus padres y ser responsable con la familia nueva que está formando. Debe trabajar para ayudar a sus padres y para la familia nueva que él está formando, donde va a ser autoridad y carácter y hombre. Para eso debe trabajar. Debe dejar de ser un problema para pasar a ser una solución y aporte. Tenemos que dejar de ser un problema. Tenemos que dejar de echar varilla. Tenemos que dejar de molestar a la familia. Tenemos que ser aporte. Yo tengo que llegar a mi casa con un aporte. Con un paquete de harina, con algo. Yo tengo que crecer, que madurar. Usted eduque a sus hijos. Mire, primero corrija esto en su casa. Si vamos a hablar de llamados eternos y de palabras proféticas, tenemos que corregir esto. Corrija a sus hijos, que aporten, que traigan solución, no problema. Un joven trayendo problemas consume vidas, porque se supone que tiene la fuerza para traer aporte y solución. Debe ser responsable de sus actos, ya con su edad tiene que ser responsable de sus actos. Debe dejar a sus padres y casarse, emprender una nueva familia. Gente que pasan los años y pasan los años y pasan los años y ahí están. O si se casó, se regresó y ahora, fíjese, pasa esto. Es un problema. Entonces sí se busca una mujer y tiene unos hijos. Ahora se regresa. Ahora no es solamente el problema él, ahora el problema es el hijo y la mujer. Y los padres aceptan eso. Ahora el padre no solamente tiene el problema del hijo, tiene el problema del nieto y tiene el problema de la mujer del hijo. Entonces ahora tiene 3 problemas. Eso hay que corregir. Yo aquí estoy funcionando como pastor, como maestro. Eso hay que corregirlo. Debe dejar el paradigma de la adolescencia atrás. Mire, caso. Hombres de 40, 50, 60, adolescentes, no pueden soltar el paradigma de que son adolescentes. Se creen adolescentes, tienen 30, 40 y están cometiendo errores como que si fueran adolescentes. Y los padres atrás de ese muchacho de 30 y 40 como que si tuviera 16, 17. Porque yo estoy de acuerdo que un muchacho de 16, 17 los padres breguen porque es adolescente. Pero ¿cómo vas a seguir bregando con uno de 30 y 40 actuando como un adolescente? Porque no ha dejado el paradigma de la adolescencia atrás. Imagínese todo este cuadro para que el Señor te entregue una encomienda. Debe vivir de acuerdo a su edad cronológica. Hay una edad cronológica, compadre. Tienes que vivir con esa edad. Tú no puedes tener 50 y vivir como si tuvieras 15. Yeshua fue quemando todas sus etapas. Dice, iba creciendo en sabiduría, en gracia, cumplió los 30.
listo para el ministerio. A los 30 empezó. Eso es bíblico, eso no te lo tengo que explicar. Tú vas a cualquier estudio bíblico hebreo y no podía salir a debatir con los diferentes. Cuando niños se asombraron de la capacidad que tenía, pero los padres, no, tú no tienes que estar ahorita haciendo eso. Y vamos, sujetos conmigo, el papá y la mamá. Pero a los 30 salió. A la edad que tenía que salir. Y si iban a la guerra, a los 20 los podían llevar a la guerra. Maduro, responsable. Vivir de acuerdo a la edad cronológica. Entonces tenemos un poco de gente con unas edades cronológicas de 30, 40, 50, 60 y creen que tienen 15. Y somos responsables nosotros porque nosotros los tratamos como que si ellos tuvieran 15. El padre es responsable porque lo sigue tratando como que si tuviera 15. Y no tiene 15, tiene 30, 40, 50. Por eso es que estamos hablando de hombres maduros, responsables y crecidos, que crezcan, que maduren. Su esposa y sus hijos son responsabilidad de él, no de sus padres. Una vez que tienes tu esposa, una vez que tienes tus hijos, esa no es responsabilidad de tus padres. Esa es tu responsabilidad, es tuya y tú tienes que asumir eso. Debe verse como Dios lo ve. ¿Cómo Dios lo ve? Que de 20 años arriba vas a la guerra. Y si tienes 30, 40 y te crees un muchachito, pues no lo eres. Lo siento, no lo eres. ¿Cómo Dios te ve? A los 20 años, sáquenlo a la guerra. Ay, ya tiene 20 años. De 20 años arriba me los apartas para la guerra. Ese es Dios. Ahora, si yo quiero ser más bueno que Dios, el que está mal soy yo. Porque el Señor le dijo, hazme el censo de 20 años arriba. Prepáralo porque esos van a la guerra. Usted me está entendiendo. Padre, hemos meditado en tu palabra. Que esta palabra no ha sido una intercesión, sino una meditación, como dice tu escritura. Hemos meditado y tu palabra dice que meditemos en la escritura antes de las vigilias de la noche. Esa meditación nos traerá a todos nosotros un despertar. Con ese meditar sabremos cuál es el problema. Con ese meditar identificaremos qué es lo que ocurre y dónde tenemos que cambiar. ¿Dónde vamos a tener ahora el enfoque, Padre? Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque estamos meditando. Gracias porque estamos creciendo. Gracias por hacernos hombres de carácter. Gracias porque podemos cumplir tu encomienda y tu llamado. Gracias, Señor, porque estamos como Salomón. Tú nos dices que nos esforcemos y seamos hombres. Que nos animemos, que nos fortalezcamos, que pongamos manos a las obras y que hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Seguiremos meditando en el día en esta palabra para que cambiemos e identifiquemos aquello que tenemos que hacer. En el nombre de Yeshua. Gracias por la meditación de tu palabra, Señor. Amén. Esfuércese, sea hombre, anímese, manos a la obra, que el Señor que estuvo con David y con todos los hombres de Dios está con nosotros. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén y amén. Medite, comparta, escriba, tome notas y sobre todo imparta y enseñe. Se necesitan para estos tiempos proféticos hombres que quieran cumplir las encomiendas del Señor. No pusilánimes, hombres. Amén. El Señor los bendiga y los guarde grandemente.